ventas menos saldos finales. ¿Sí? Pero en este caso no. ¿Por qué? Porque yo necesito saber con cuánto me voy a quedar y después restar con lo que inicié, ¿verdad? Por eso es que las compras en este caso sumo consumos más saldos finales menos saldo inicial. Entonces, la diferencia de estos valores me da que las compras del año serán de 9,445. En el primer semestre, sumo mis consumos más el saldo con el que me voy a quedar menos el saldo inicial. Y determino que las compras del primer semestre ascenderán a 4,294. Segundo semestre, mis consumos más mi saldo final menos mi saldo inicial. Por diferencia, las compras serán de 5,151. Ok. Muy bien, entonces ya tenemos el dato de las compras. Creo que lo que tenemos que tener cuidado es en estos datos, ¿verdad? Cómo calcular los saldos finales, porque de ahí depende la incógnita que voy a calcular, ¿verdad? Bien. Ok. No sé si estamos bien con el cálculo de inventario de materia prima. Sí, licenciada, todo claro. El inventario de producto terminado es más sencillo porque ya la información ya la tenemos, ¿sí? ¿Cómo calculo el producto terminado? ¿O cómo determino mi saldo final, más bien dicho? Parto de un saldo inicial, lo aumento con la producción, lo disminuyo con mi costo variable o mi costo de ventas y me da un saldo final. En este caso, la producción y los costos variables ya lo tenemos porque ya lo calculamos al inicio. Solo tengo que trasladar información. Entonces, si nos vamos a la producción, que es el numeral 3 de lo que ya calculamos, voy al numeral 3, acá. Tengo mi producción, 12,263, 5,518, 6,745. Solo lo traslado. $12,263, 5,518, 6,745. El costo variable también ya lo calculamos en el numeral 2. Acá, costo. Costo variable, 11,250, 5,063, 6,187. ¿Sí? Solo trasladé valores. Entonces, para sacar saldos finales es bien sencillo. Saldo inicial más la producción menos mi costo variable me da mi saldo final. Permítame, licenciada, solo. Paco, es que se me trabó un poquito ahorita. Con el primer semestre, ¿sí? Saldo inicial
más la producción menos mi costo, saldo final. Bueno, acá no se los coloqué, pero recordemos que esto lo suma lo sumo con la producción y lo resto con mi costo, ¿no? Eso me da mi saldo final. Saldo final del primer periodo se convierte en el saldo inicial del segundo periodo. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Saldo inicial más la producción menos mi costo variable, saldo final. Ok. Ok. Y no sé si estamos bien hasta ahí. Bien. Entonces ya trabajamos inventario, materia prima y producto terminado. ¿Estamos bien hasta acá antes de pasar a la siguiente cuenta? Sí, licenciada, todo claro. Veamos entonces la información del enunciado. Según la información, me corresponde el activo fijo, que está por 5,000 quetzales. Recordemos que el activo fijo lo aumenta una compra de activos, ¿verdad? Y lo disminuiría una venta de activos y también la depreciación. Solo que aquí, pues, el activo fijo está separado de la depreciación, ¿verdad? No como en el ejercicio anterior que de una vez lo rebajamos del activo, porque así estaba. Acá tenemos la cuenta de activo fijo por un lado y la cuenta de depreciación acumulada por separada. Entonces lo vamos a trabajar de forma separada. En la información acá no tenemos ninguna compra de activos fijos, o sea, no hay nada que lo aumente, ni tampoco tuvimos venta de activos fijos, o sea, no tengo disminución. O sea, sí lo disminuyo, pero voy a disminuirlo con la depreciación acumulada. Entonces, la depreciación, sí nos dice acá, la depreciación es del 20% anual. Si bien es cierto, no dice que los activos fijos se deprecian un 20%, ya sabemos que ¿qué es lo que depreciamos? Los activos fijos. O sea, no lo dice acá, pero sabemos que si nos habla de depreciación, ¿a qué le calculo la depreciación? A mis activos fijos. Bueno, entonces veamos, activo fijo tiene 5,000
y la depreciación acumulada 1000. El activo fijo no tuvo movimiento porque no hubo ni compra ni venta de activos fijos. Licenciada, y cuando dice cuando dice anual, se refiere al acumulado, ¿verdad? La depreciación acumulada. Sí, se la tengo que calcular anual. Ajá, la depreciación acumulada. Ok, entonces, los activos fijos están por 5,000, ¿sí? Pero no tuvo movimiento. Lo estoy colocando acá porque me va a servir para calcular la depreciación, pero vemos que los activos fijos se quedó igual, 5,000. Como la depreciación acumulada está por separado, lo estamos trabajando también por separado. Si se recuerdan en el ejercicio anterior, de una vez cuando calculamos la depreciación, se la rebajamos a los activos fijos porque en el balance así aparecía, ¿sí? En este caso tenemos la depreciación acumulada por separado. Entonces, el saldo inicial que tiene la depreciación acumulada es de 1000 quetzales. Y nos dice que la depreciación anual es del 20%. ¿A qué le calculo la depreciación? A mis activos fijos. Si bien es cierto, no tuvo movimiento, pero sí le calculó la depreciación. Entonces, a los 5,000 de activos fijos, yo le calculo el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 5,000? 1000. Anual. Como este es un gasto fijo, se distribuye 50-50. 50% primer semestre, 50% segundo semestre. Y como la estoy acumulando, entonces me queda con un saldo final de 2,000. El saldo inicial más la depreciación que acumulé, 2,000. En mi primer semestre tenía un saldo inicial de 1,000 más la depreciación que estoy acumulando de 500, me queda un saldo final de 1,500. Esto sería mi saldo inicial del segundo semestre. 1,500 más la depreciación que estoy acumulada en el segundo semestre de 500, saldo final 2,000. Ok. Repito, partimos de un saldo inicial de 1,000. Nos está diciendo que la depreciación es del 20%. ¿A qué le calculo la depreciación? A los activos fijos. ¿Cuánto tengo de activos fijos? 5,000. 5,000 por el 20%, 1,000 quetzales. La depreciación anual, 1,000. Como es fijo, se reparte en partes iguales, primer semestre, segundo semestre. Y de ahí eso lo hago la acumulación, ¿verdad? 1,000 más 500, 1,500. Este es mi saldo del segundo periodo. 1,500 más 500, 2,000. Que igual me queda en mi 100%. Como ya no tengo cuentas de activos, ya tendría que pasar a mis cuentas de pasivos. ¿Estaremos bien hasta aquí antes de pasar a los cálculos del pasivo y capital? Sí, licenciada, todo claro. Okay.
Veamos ahora nuestras cuentas de pasivo. Tenemos primero cuentas por pagar, 2,200. ¿Se recuerdan? En el ejercicio anterior no había saldo inicial, ¿verdad? En cuentas por pagar la tuvimos que crear. Aquí sí tenemos un saldo, 2,200. Y las cuentas por pagar están relacionadas a los gastos fijos, ¿sí? Mis gastos fijos son de 10,500. Y al igual que el ejercicio anterior nos dice que las depreciaciones que acabamos de calcular ya están incluidas entre los gastos fijos. Es decir, en este monto de 10,500 están incluidos los 1,000 que calculamos de la depreciación. Y en la política de gastos fijos nos dice que los gastos fijos se pagan al contado. Esta es mi cuenta por pagar, es de 2,200. Cuentas por pagar. Saldo inicial, 2,200. En gastos fijos tengo 10,500 según lo que nos da el enunciado, pero nos está diciendo que dentro de este monto están incluidas las depreciaciones. Recordemos que la depreciación no es un movimiento de efectivo, o sea, realmente no es que salga efectivo, por eso es que lo rebajamos. Claro, porque me lo está diciendo. Tomemos nota, por favor. Aquí lo estoy quitando estos 1,000 quetzales de la depreciación, porque me está diciendo el enunciado que dentro de los gastos fijos está incluida la depreciación. Si el enunciado no me dice que dentro de esos gastos está incluida la depreciación o la amortización, no lo tengo que restar. O sea, lo estoy restando aquí porque me está diciendo que ya está incluido. Si el enunciado no dice que está incluido, no lo tengo que hacer automáticamente, ¿verdad? O sea, no es que, bueno, siempre lo tengo que hacer, no. Lo estoy haciendo porque me está diciendo de que está incluido dentro de mis gastos fijos. Entonces, quitándole la depreciación, los gastos fijos reales son de 9,500. Como son gastos fijos, se reparte en partes iguales. Licenciado, ¿será que podría repetir eso, por favor? Mucho gusto. Aquí nos están diciendo que los gastos fijos son de 10,500 según el enunciado y nos dice que la depreciación está incluida dentro de este monto. Como está incluido dentro de este monto, le resto la depreciación que acabamos de calcular. Estos 1,000 quetzales que calculamos, se lo estoy restando acá. ¿Por qué? Porque las depreciaciones no significan movimiento de efectivo. Entonces, realmente no es que haya un desembolso como tal. Por eso es que se lo quito. Ahora, si en el enunciado no me dijera que la depreciación o la amortización, ¿verdad? Porque en el ejercicio anterior también estaba amortización. Si no nos dice que dentro de los gastos fijos está incluido ese monto, pues no tendría que restar absolutamente nada. Lo estoy restando ahorita porque dentro de este monto me está diciendo que está incluido esto. ¿Sí? O sea, se los comento porque a veces como en el ejercicio anterior lo quité, lo quito también acá. No. O sea, lo voy a quitar si lo dice. Si no me dice que que dentro de esos gastos están inmersos las depreciaciones y o amortizaciones, no lo tengo que restar. Entonces, mis gastos totales serían 9,500. Como son fijos, lo divido en partes iguales. Primer semestre, segundo semestre. Ahora, antes de calcular los pagos, voy a tener que calcular mi saldo final. La semana pasada les comenté cuando cuentas del lado del pasivo,
ya no puedo utilizar la fórmula larga para calcular mi 100%. Primero tengo que calcular los periodos que estoy trabajando. En este caso, primero y segundo semestre. Entonces, ¿en base a qué dato lo voy a calcular? A lo que ya conozco. En este caso, mis gastos fijos. Entonces, siempre utilizando la fórmula para calcular saldo final. Mi gasto fijo del primer semestre dividido mi tiempo de variación por la política. Entonces, divido 4,750 dividido mi tiempo de variación, que son 6 meses, ¿verdad? Porque hay 6 meses, y lo multipliqué por 0. ¿Por qué? Porque nos dice que los gastos fijos los pagamos de contado. Entonces, ¿cuántos días tengo de crédito? 0. Y todo lo que multiplique por 0 me da 0. Si me está diciendo que lo voy a pagar de contado, ¿cuál es el saldo que me va a quedar al final del periodo? 0, ¿verdad? Porque lo estoy pagando de contado. Haciendo la misma operación, 4,750 dividido 6 por 0, me va a quedar la cuenta con saldo 0. Ok, entonces ya tengo saldos iniciales, tengo mis gastos fijos y tengo mis saldos finales. Ya puedo calcular los pagos. Aquí tienen ustedes cómo se calcula el pago. Saldo inicial más los gastos fijos menos mi saldo final. Primer periodo, saldo inicial más los gastos fijos menos saldo final, que es 0, ¿verdad? Entonces los pagos que habremos hecho durante ese periodo serían 6,950. Segundo semestre, saldo inicial más los gastos fijos menos saldo final, pues aquí lo pagué todo, ¿verdad? 4,750. ¿Cómo determino los pagos de mi 100%? Sumando el pago del primer semestre y del segundo semestre. Estos dos valores me suman 11,700. Bien, entonces si quisiéramos corroborar mi saldo final, pues ya solo sumo en mi 100%, ¿verdad? Saldo inicial más gastos menos pagos, el saldo que me va a quedar es 0. Claro, aquí me quedó 0 porque la política es de pagar de contado, ¿verdad? Entonces, política, 0 días de pago. Si me hubiera dado un mes, pues obviamente aquí me hubiera quedado algún saldo, ¿verdad? Va a depender de la política. Bien, aquí me está mencionando un pago. Por lo tanto, esto va a ser un desembolso que vamos a realizar. Por lo tanto, posteriormente lo voy a trasladar a mi presupuesto de caja en el rubro de egresos. Muy bien.
Con este cálculo no sé cómo estaremos. La base, obviamente, para todo son las fórmulas. Estas fórmulas de saldo final. Creo que de ahí depende todo lo demás. Bien, ¿dudas? Bien, según el orden, nos correspondería hacer el préstamo a largo plazo, ¿sí? Pero recordemos que tenemos, en uno de los cálculos anteriores, hicimos el cálculo de las compras de materia prima, ¿sí? Por lo tanto, tengo compras al crédito de materia prima. Y la materia prima me genera la cuenta proveedores. Tengo que crear la cuenta proveedores con saldo cero, ¿verdad? Porque no lo tenía. Y aquí nos dan la política para pagar la materia prima, ¿sí? Aquí en el numeral 1 nos dice, para la materia prima tenemos 90 días de crédito, es decir, 3 meses. Bien, entonces vamos a crear la cuenta proveedores. El saldo inicial, pues el saldo inicial va a ser 0, ¿verdad? Porque no la teníamos. La cuenta proveedor es parte de un saldo inicial, ¿sí? Lo aumentamos con las compras al crédito, lo disminuimos con los pagos y nos queda un saldo final. Bien, de estos datos que tenemos acá, bueno, el saldo inicial no tiene, pero de estos 3 datos que tenemos acá, ¿qué dato es el que ya tenemos? El de compras. Tenemos el dato de las compras, ¿sí? Lo tenemos en los inventarios de materia prima. Acá está. Por eso es que dice B1, ¿verdad? Materia prima. Aquí ya tenemos el dato de las compras. Ya lo calculamos. Son 9,445, 4,294, 5,151. Solo traslado los valores. 9,445, 4,294, 5,151. Bueno, la política para pago de materia prima nos dice que nos dan 90 días de crédito. Entonces, ¿cómo calculo mi saldo final del primer periodo? Ahí tendríamos que utilizar la cantidad de los 4,294 dividido 6, que son los semestres, por 3, que son los 90 días, 3 meses. Ok, muy bien. Tenemos el dato que conocemos, que son las compras, 4,294 dividido 6, que es mi tiempo de variación, por la política de 3 meses que nos dan para pagarlo. Entonces, el saldo que me estaría quedando al final del periodo son 2,000
2.147. Para el segundo semestre, hago lo mismo, solo que tomo las compras del segundo semestre. Es decir, 5.151 dividido 6 por 3. Y eso me va a dar un saldo final de 2.576. Bueno, y este saldo que tengo acá, que es el final del primer periodo, lo traslado como saldo inicial del segundo periodo. Bien, entonces, ya tenemos saldos iniciales, tenemos las compras y tenemos saldos finales. Con esta información ya puedo determinar mis pagos. ¿Cómo voy a calcular mi pago? Aquí lo tienen ustedes en el paréntesis. Saldo inicial más compras menos saldo final. Entonces, en el primer periodo sería saldo inicial 0 más las compras de 4.294 menos mi saldo final de 2.147. Por diferencia, el pago que estaríamos realizando sería de 2.147. En el segundo periodo, segundo semestre, hacemos la misma operación. Saldo inicial más compras menos mi saldo final. Los pagos que habremos realizado ascienden a 4.722. Para determinar mis pagos totales, solo tengo que sumar el pago del primer semestre más el pago del segundo semestre y obtengo mis pagos totales. 2.147 más 4.722 igual a 6.899. Perdón, 6.869. Y como aquí ya tengo todos mis datos, pues ya puedo corroborar, ¿verdad? Saldo inicial más compras menos pagos. El saldo final que me estaría quedando es de 2.576, que igual, ¿verdad? Me va a quedar del mismo monto que mi segundo semestre. Acá nos están hablando de un pago, por lo tanto esto va a representar un desembolso y por ende lo voy a tener que trasladar a caja en el rubro de bien. Muy bien, entonces aquí ya terminamos con la cuenta de proveedores. Ya podemos pasar con los pasivos a largo plazo.
Antes de pasar al pasivo a largo plazo, solo quiero confirmar si estamos bien con el cálculo de proveedores, pagos más que todo. Bien, entonces veamos préstamo a largo plazo. Lo podemos encontrar también como hipotecas, ¿verdad? Recordemos que las hipotecas y los préstamos a largo plazo es lo mismo, ¿verdad? Son préstamos mayores a un año. Bien, entonces, en el préstamo tenemos un saldo inicial de 2,000. ¿Sí? Y acá lo tenemos, ¿verdad? Nos dice la empresa, en el inciso B nos dice la empresa contrató un préstamo en diciembre del año pasado a 2 años plazo. O sea, este monto de 2,000 quetzales fue solicitado a 2 años plazo. Aparte nos hablan del interés, ¿verdad? Pero por un lado calculamos lo que es el pago a capital y por otro lado lo que son los intereses, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a trabajar lo que es el aporte a capital. Entonces, el préstamo parte de un saldo de 2,000. Aquí solo tenemos pagos, ¿verdad? Recordemos que un préstamo lo aumentamos con otro préstamo y lo disminuimos con los pagos, ¿verdad? Aquí solo nos mencionan pagos. Entonces, pues solo trabajamos los pagos, ¿verdad? Nos dice que el préstamo, este de 2,000 quetzales, fue requerido a 2 años plazo. ¿Sí? Entonces, si fue requerido a 2 años plazo, ¿cuánto tengo que pagar de capital el primer año? 1,000. 1,000, ¿verdad? Que serían los 2,000 quetzales dividido 2 años, 1,000 cada año. Entonces tengo acá 1,000 quetzales. Lo voy a distribuir 50-50. Abono en la mitad del primer semestre, la segunda mitad del segundo semestre. Entonces, ¿con qué saldo me va a quedar el préstamo? Para el siguiente año, con 1,000. Aquí solo resto, ¿verdad? Porque solo estoy realizando pagos. Saldo inicial menos el pago que vamos a realizar en el primer semestre me va a quedar con un saldo final de 1,500. Este saldo es el con el que voy a iniciar en el segundo semestre. 1,500 menos 500 que vamos a pagar, me va a quedar un saldo de 1,000 quetzales. Ok. Como aquí nos está hablando de pagos, este pago representa un desembolso. Por lo tanto, lo vamos a trasladar posteriormente al presupuesto de caja en el rubro de egresos.
Bien, como ya trabajamos el abono a capital, aquí nos habla de una tasa de interés, que sobre ese préstamo estamos pagando un 15% anual. Entonces, por separado, tengo que trabajar los intereses. Bien, veamos. En el primer semestre yo tengo un saldo inicial de 2,000 quetzales, ¿sí? La tasa anual es del 15%. Entonces, primero voy a calcular los intereses del primer semestre, porque tenemos diferentes saldos. 2,000 quetzales por punto 15, que es el 15%, lo divido dentro de 12 meses porque quiero saber cuánto sería mensual y lo multiplico por 6 porque los intereses que estoy calculando solo son de enero a junio. Entonces, los intereses de los primeros 2,000 quetzales son 150. Ahora calculo los intereses del segundo semestre. El saldo que tengo inicial del segundo semestre son 1,500. Entonces, esa es la base. 1,500 por punto 15, que es el 15%, dividido 12 meses para saber cuánto pagaría mensual, por 6, ¿verdad? Porque solo estoy pagando los intereses de julio a diciembre. Entonces, en el primer semestre pago intereses por 150, en el segundo semestre 113. Como estos son pagos o desembolsos que vamos a realizar, lo traslado posteriormente al presupuesto de caja en el rubro de egresos. Bien, entonces repito. En el caso de los préstamos, por un lado pagamos el capital, que es estos pagos que hicimos acá, y por otro lado los intereses. No lo puedo revolver, ¿verdad? Porque primero tengo que ver los pagos a capital para saber con qué saldos me voy a quedar y posteriormente poder calcular los intereses. ¿Dudas con el cálculo que acabo de realizar o los cálculos que acabo de realizar? Ok. Bien, entonces veamos. Ok. Tenemos, por un lado, o sea, en las cuentas de capital tenemos superávit. El superávit es igual, o sea, otros sinónimos. Superávit es igual que ganancias acumuladas, utilidades acumuladas, es decir, aquellas utilidades que no hemos repartido entre los socios, que se han ido acumulando. Entonces, ¿qué aumenta el superávit? La ganancia del ejercicio. ¿Y qué lo disminuye? El pago de dividendos. Aquí pues todavía no tenemos la ganancia, bueno, sí tenemos el superávit y la ganancia del ejercicio del año anterior, pero no hemos calculado la ganancia de este año, del 2025, ¿verdad? Entonces, lo que corresponde aquí, porque en la información que nos dice acá,
nos dice que la junta directiva acordó pagar dividendos 250 en junio, 150 en diciembre. Ok. Este dato es un desembolso que vamos a realizar, o sea, lo tengo que trasladar a caja en el rubro de egresos, porque estamos pagando 250 y 150. Ahora, lo voy a rebajar también en el estado de resultados cuando, no, perdón, en el balance general cuando ya lleguemos al balance proyectado. ¿Sí? O sea, los cálculos los voy a rebajar en el balance del 2025. Este dato que tengo acá de pago de dividendos lo voy a tomar ahorita para realizar o trasladarlo al presupuesto de caja, porque aquí estamos haciendo un desembolso. Bien. El capital pagado lo aumentamos si tuviéramos aportes de los socios, pero acá en el enunciado no nos dice nada de ningún aporte, entonces el capital pagado se quedó igual, no tuvo movimiento. ¿Sí? Entonces ahorita prácticamente del balance ya no tengo más que trabajar, ya puedo hacer mi presupuesto de caja. Bien, recordemos que en el presupuesto de caja solo traslado valores. Solo veamos cuánto nos quedó de saldo inicial en el según balance del año anterior. Licenciada, ¿será que en los dividendos no se hizo nada de momento, verdad? No, solo lo marqué. En los dividendos solo marqué este dato, acá, el inciso E, porque lo voy a trasladar al presupuesto de caja, los valores. Ok, perfecto. Muchas gracias, ¿Sí? licenciada. Ok. En caja, en el saldo inicial tenemos 225. En caja. Ok, entonces, para hacer mi presupuesto de caja, saldo inicial, 225. Voy a trasladar primero mis ingresos. Entonces me voy a todos los cálculos que ya hicimos y de ingresos solo tenemos los cobros que le vamos a hacer. Aquí está. En el rubro de clientes vamos a realizar los cobros. Solo traslado la información. Mis cobros, que serían mis ingresos. Aquí está. No tengo más ingresos, solo cobros, pero ¿qué otros ingresos podríamos tener? Por ejemplo, si los socios hubieran hecho aportes, ingresaría efectivo, ¿verdad? Entonces también lo tendríamos que integrar acá. Algún aporte que hicieran los socios. Otros ingresos que podríamos tener, podría ser, como se los mencioné el día de ayer, si hubiéramos tenido algún préstamo en donde nosotros hubiéramos cobrado intereses o algún documento por cobrar, ¿verdad? Que generalmente en algunos casos genera intereses, ¿sí? O sea, los intereses producto o intereses percibidos entrarían como un ingreso, ¿verdad? En este caso solo tenemos cobros, pero puede que tengamos también esos dos rubros, ¿verdad? Entonces acá sumo saldo inicial más los cobros. En mi primer semestre igual, saldo inicial más mis cobros y tengo un saldo disponible de 12,040. Bien, en el segundo semestre todavía no tengo saldo inicial porque no he restado mis egresos. Bueno, ahora pasemos a los egresos. Solo voy a eliminar esto porque esto no es de aquí. Aquí está por ejemplo.
Nos vamos al numeral 3 de lo que calculamos. El otro gasto variable, tenemos egresos. Acá. En producción, en el punto 3, tenemos que los otros gastos variables se pagaban de contado. Acá está. Representan un egreso. Solo lo traslado. También les mencioné ahorita que en el enunciado dice, aquí mejor voy a poner enunciado para que quede enunciado. ¿De dónde estoy sacando este valor? Del enunciado. En el enunciado dice que vamos a pagar dividendos. 250 en el primer semestre, 150 en el segundo semestre. Eso me suma 400 en total. ¿Qué otros egresos tengo? Los pagos que hicimos en las cuentas por pagar. Aquí lo tengo con la letra D. Si me voy a la letra D, y está mis cuentas por pagar. Tengo los pagos que hicimos, ¿verdad? De nuestros gastos fijos. Solo traslado la información. 11,700, 6,950, 4,750. ¿Ok? Ya lo trasladé. Ahora, ¿qué otro pago voy a trasladar? El que vamos a hacer a los proveedores. Está en la letra E. Acá está. En proveedores, estos son los pagos que tengo proyectados. 6,869, 2,147, 4,722. También tengo que trasladar el pago del préstamo que vamos a realizar. Está en la letra F. Acá en préstamos, los pagos 1,500 y 500. Y por último, el pago que vamos a hacer de los intereses. 150 y 113. 150, 113, si lo sumo me da 263. Como ya no tengo más egresos, pues procedo a sumar todos mis egresos. Primer semestre. Segundo semestre. Y listo. Bueno, ahora sumo. Ingresos menos egresos para determinar mi saldo final. 25,373 menos 23,911, 1,462. Primer semestre. Mis ingresos de 12,040 menos egresos de 11,652, 388. Este saldo final del primer semestre lo traslado como saldo inicial del segundo semestre. ¿Sí? Entonces ya puedo sumar saldo inicial más mis cobros, mi total de ingresos en el segundo semestre, 13,721. Este dato se lo resto a mis egresos, 12,259, 1,462, que es lo que voy a trasladar a mi balance general proyectado. Bien, entonces, nuevamente, ¿verdad? Aquí lo único que trasladé fueron todos mis ingresos
y todos los egresos para obtener mis saldos finales. Ok. Licenciada, disculpe, ¿será que puede subir a cuentas por pagar? Cuentas por pagar, ok. Aquí está. Es que yo lo tengo, pero en pagos, no, sí, que donde usted tiene 6,950, a mí me da 6,750, pero sí son los 2,000 más los 4,750 menos 0. Sí, pero no son 2,000, son 2,200. Ay, es cierto. Perdón. Sí, son 2,200. Tal vez ahí estaba la diferencia. Ok, entonces aquí ya tenemos los ingresos, egresos, ¿verdad? El presupuesto de caja. Ahora nos correspondería realizar el estado de resultados. En el estado de resultados ya solamente tenemos que trasladar información. Ya no tenemos que hacer más cálculos. Bueno, el único cálculo que tenemos que hacer es el del impuesto sobre la renta. Pero después ya todo lo tenemos calculado. ¿Sí? Entonces solamente tenemos que trasladar información. Bien, entonces tengo el estado de resultados proyectado de la empresa Los Aplicados. Solo traslado información. Lo primero que tengo que trasladar son las ventas. Con eso empezamos el estado de resultado. Las ventas lo tenemos en el numeral 1. Y me voy al numeral 1. Acá están. Ventas. 25,000, 11,250, 13,750. ¿Ok? A eso le voy a restar mi costo variable. El costo variable o el costo de ventas ya lo tenemos también, está en el numeral 2. Me voy al numeral 2. ¿Dónde está mi costo variable? Aquí está. Costo variable. 11,250, 5,063, 6,187. Entonces, para determinar la utilidad bruta en ventas, solo resto ventas menos mi costo variable o costo de ventas. Primer semestre, ventas menos mi costo variable. Y en el segundo semestre, ventas menos mi costo variable. 7,563. Bien. Ok. Ahora, a la utilidad bruta en ventas, yo le resto mis gastos de operación. Acá, ¿qué gastos de operación tenemos? Solo tenemos dos. Los gastos fijos y las depreciaciones. Entonces, veamos el dato que tenemos de gastos fijos. Lo calculamos en la letra D, donde tenemos las cuentas por pagar. Entonces nos vamos a cuentas por pagar acá, donde dice gastos fijos. Mis gastos fijos son 9,500, 4,750 y 4,750.
Solo lo traslado. $9,500, $4,750, $4,750. Y también las depreciaciones. Se recuerdan que las rebajamos de los gastos fijos, pero aquí sí las traslado, ¿verdad? Porque si bien es cierto, no representa movimiento de efectivo, sí lo traslado como un gasto. Entonces nos vamos a las depreciaciones que calculamos. Acá. La depreciación que calculamos, ¿verdad? 1,500 y 500. Muy bien. Si sumo estos dos valores, mi gasto de operación en total serían 10,500. Primer semestre, sumo estos dos valores, 5,250, y sumo estos dos valores, 5,250. ¿Sí? Bien, ¿cómo obtengo la utilidad en operación? Restando utilidad bruta en ventas menos los gastos de operación. Eso me da la utilidad en operación. Primer semestre, la utilidad bruta en ventas de 6,187 menos 5,250, 937. Segundo semestre, utilidad bruta en ventas menos mis gastos de operación. La utilidad en operación es de 2,313. Ok, ahora le vamos a restar o sumar otros gastos o productos financieros. En este caso solo tengo gastos financieros. Yo les comenté ayer también, ¿verdad? Porque puede pasar que tengamos tanto productos financieros como gastos financieros. ¿Sí? Si tuviéramos intereses producto, también lo tendríamos que integrar acá, solo que sumando, ¿verdad? En este caso, como solo tenemos intereses gasto, se lo resto a la utilidad en operación. Entonces, ¿cuáles son los intereses gasto que tuvimos? Lo traslado acá. Los intereses que calculamos. 150 y 113. $150, 113, que la sumatoria de ambos me da 263. Entonces, como solo son intereses gastos, se lo resto a la utilidad en operación. 3,250 menos 263. La utilidad antes de impuestos me quedaría en 2,987. Primer semestre, 937 menos 150. La utilidad que me queda antes de impuesto en el primer semestre, 787. Segundo semestre, 2,313 menos 313. Perdón, menos 113. 2,200. ¿Sí? Entonces ya tengo la utilidad antes de impuestos. A la utilidad antes de impuestos, pues ya solo me queda calcularle el impuesto sobre la renta para tener la utilidad neta. ¿Sí? Entonces, el impuesto sobre la renta solo se lo voy a calcular a mi 100%, al total, ¿verdad? Porque eso es anual. Entonces, ¿cuál es la utilidad anual? 2,987.
A este dato yo lo voy a multiplicar por el 25% para saber cuál es el impuesto sobre la renta y se lo resto a la utilidad antes de impuestos para obtener la utilidad neta. Ok, entonces ya tengo elaborado el estado de resultados. En donde a las ventas yo le resto mi costo de ventas o costo variable para obtener la utilidad bruta en ventas. A la utilidad bruta en ventas yo le resto los gastos de operación. Al restar los gastos de operación me da la utilidad en operación. A la utilidad en operación yo le resto o le sumo otros gastos y productos financieros. En este caso solo tuvimos gastos, por lo tanto se lo resté a la utilidad en operación para tener la utilidad antes de impuesto. Y a esta utilidad le resto el impuesto sobre la renta únicamente al total y me da la utilidad neta del ejercicio. Muy bien. Entonces, ya hicimos el estado de resultados, ya solo nos falta realizar el balance general o balance de situación financiera proyectada. Que de igual forma, solo tengo que trasladar todos mis saldos finales de lo que ya calculamos anteriormente en los presupuestos financieros. Ok, antes de terminar el balance, ¿estamos bien con esta información que tenemos acá en el estado de resultados? Sí, licenciada, todo claro. Okay. Bien, entonces nos vamos al balance, que ya sería lo último que tendríamos que realizar. Aquí les voy a colocar como referencia el año anterior. O sea, para no estar jalando la información, ¿verdad? Tengo la información del año anterior. Y voy a trasladar primer semestre y segundo semestre del 2025. ¿Ok? En el rubro de efectivo, traslado lo que me quedó como saldo en el presupuesto de caja. ¿Sí? Cuando trabajamos el presupuesto de caja, tenemos el saldo final, primer semestre que nos quedó 388 y segundo semestre que me quedó 1462. ¿Sí? Esos son los saldos que tengo que trasladar al proyectado. ¿Ok? Primer semestre 388, segundo semestre 1462. De la cuenta clientes tengo que trasladar mi saldo final. Entonces me voy a clientes. Ven acá. El primero que calculamos fue clientes.
me quedó con un saldo final de 1.875 en el primer semestre, 2.292 en el segundo. $1.875, 2.292. Inventarios. Recordemos que aquí en el enunciado teníamos juntos los dos, ¿verdad? Materia prima y producto terminado. Entonces igual lo voy a colocar acá. Aquí voy a colocar la sumatoria de los saldos finales del inventario de materia prima y de producto terminado. Entonces, si me voy a los inventarios, ok, tengo mi saldo final de materia prima, 1.931, más el saldo final de producto terminado, 2.535. Si sumo ambos, me da 4.466. Ese es el dato que voy a trasladar. Y en el segundo semestre, 2.361 más 3.093, 454. Entonces me voy al rubro de inventarios, primer semestre, 4.466, segundo semestre, 5.454. Y aquí les coloqué, ¿verdad? Este dato es la sumatoria de los saldos finales de inventario de producto terminado y materia prima. Del activo fijo se recuerdan que no tuvo movimiento, ¿sí? No hubo ni compra ni venta, se quedó en 5.000. Entonces el saldo es 5.000. La depreciación sí la calculamos. Si me voy a la depreciación, ¿está? La depreciación, saldos finales. 1.500 primer semestre, 2.000 segundo semestre. $1.500 y 2.000. Claro, aquí como ya lo estoy trasladando a mi balance y estoy rebajando los activos fijos, ¿verdad? Y ya lo paso restando, ¿sí? Bien. Como ya no tengo cuentas de activos, sumo todos mis activos. Primer semestre. Segundo semestre. Ya solo me falta pasivo y capital. El año anterior teníamos cuentas por pagar. Aquí nos quedó con saldo cero, ¿verdad? Se recuerdan que se pagó de contado los gastos fijos. Entonces, si me voy a cuentas por pagar, esta cuenta me quedó con saldo cero. Sí, entonces, de hecho, no la debo de trasladar, porque me quedó con saldo cero. Aquí la voy a dejar registrada solo porque estoy tomando como referencia el balance del año anterior, ¿verdad? Entonces, mi saldo que me quedó en cuentas por pagar es cero. La cuenta de proveedores, se recordarán, no tenía saldo, pero la tuvimos que crear por los consumos de la materia prima. Entonces, proveedores, según la política, nos quedó con un saldo de 2.000.
147 en el primer semestre, 2.576 en el segundo. ¿Sí? 2.147, 2.576. Como estamos trabajando las cuentas de pasivo a corto plazo, solo hay un dato que no hemos trabajado en el del enunciado, que nos habla acá en la última información, dice el ISR quedará por pagar. Ok, entonces me dice que el ISR quedará por pagar. ¿Dónde calculé el ISR? En el estado de resultados. Aquí está. El impuesto sobre la renta, 747. Ayer les comenté que cuando trabajamos el ISR y queda por pagar, en el primer semestre no coloco ningún valor porque todavía no hemos calculado en el primer semestre el impuesto sobre la renta. Lo estamos calculando hasta el final, ¿sí? En el último periodo donde cae diciembre. Entonces, únicamente coloco el total en el segundo periodo. Bien. Mi préstamo a largo plazo me quedó con un saldo de préstamos. Me quedó con un saldo final de 1.500 en el primer semestre, 1.000 en el segundo semestre. $1.500 y 1.000. Bien, entonces ahora tenemos el superávit. Aquí ya voy a rebajar lo del pago de dividendos. Sí, se recuerdan que les comenté que el superávit se refiere a las utilidades acumuladas, ganancias acumuladas, y básicamente son aquellas utilidades que no se han repartido dentro de los socios. Pero aquí nos están mencionando que se va a hacer un pago de dividendos 250 en el primer semestre y 150 en el segundo. Entonces, voy a afectar la cuenta de superávit. ¿Cómo lo voy a trabajar? Aquí en la parte inferior les estoy colocando cómo integro la cuenta de superávit. El saldo inicial que tengo es este, 245, que es el final del año anterior, ¿verdad? Entonces es el inicial del 2025. Para acumularla, yo le sumo la utilidad del año anterior, la ganancia del ejercicio. La ganancia del ejercicio del año anterior fueron 1.800. La coloco en el 100% en mi primer semestre, ¿sí? Porque es la utilidad con la que yo terminé y es el saldo inicial, se puede decir, del año 2025. Los dividendos que vamos a pagar según el enunciado son 250 en el primer semestre, 150 en el segundo semestre. Entonces, ¿cómo me quedaría el superávit proyectado?
sumo saldo inicial más la utilidad del ejercicio anterior menos el pago de dividendos que vamos a realizar, entonces me queda un saldo de 1,795. Con este saldo inicio el segundo semestre. 1,795. La utilidad del ejercicio anterior ya la utilicé, ya la utilicé en el primer semestre en su totalidad, queda con saldo cero, menos el pago de dividendos. El superávit en el segundo semestre sería de 1,645. Entonces, estos dos datos que tengo acá son los que voy a trasladar acá. Mi primer semestre me va a quedar con un saldo de 1,795 y el segundo semestre me va a quedar con un saldo de 1,645. Ahora, la ganancia del ejercicio la tengo en el estado de resultados, lo que calculamos. Ayer les comenté que la ganancia del ejercicio en el primer semestre traslado el dato antes de impuesto en el primer semestre. Y en el segundo semestre traslado el dato ya después de impuesto, es decir, la utilidad neta. Entonces, acá, si nos vamos a la ganancia del ejercicio, según el estado de resultados, acá está. En el primer semestre yo traslado la utilidad antes de impuesto. Segundo semestre traslado la utilidad después de impuesto, es decir, la utilidad neta. Bien. El capital pagado no tuvo movimiento, se quedó en 4,000, no hubieron aportes de socios ni retiro, entonces se quedó igual. Ya no tengo más cuentas de pasivo y capital, procedo a sumarlas. Y ya tengo mi balance con datos cuadrados. Sumas del activo igual a sumas de pasivo y capital. Esto fue lo diferente del día anterior, ¿verdad? No lo teníamos en el ejercicio anterior, lo que es el superávit, perdón. No lo señalé con color, perdón. Solo se los voy a marcar con el color acá para que vean de dónde estoy sacando este dato. Este es igual a este. Ok, este dato lo trasladé para acá. Bien. Bueno, y de esta forma quedaría el balance de situación financiera proyectado. La próxima semana vamos a hacer el último ejercicio. Mi recomendación es el ejercicio 3 ya está subido a la plataforma. Eso ya lo tenían desde la semana pasada.
Mi recomendación es de que ustedes repasen nuevamente la información para que vean de dónde obtuvimos todos estos datos. ¿Sí? Estos saldos, yo creo que los saldos finales es lo que tenemos que, no nos tenemos que equivocar al calcularlo, ¿verdad? Tenemos que tomar bien qué porcentaje vamos a utilizar de variación, el tiempo de variación, ¿sí? Porque con un dato que tengamos mal acá, obviamente todos los cálculos estarían malos, ¿verdad? O sea, si yo calculo mal esto, por ende mis cobros estarían mal, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en vez de colocar como tiempo de variación 6, coloco 2, ¿verdad? Porque puedo decir, como son 2 semestres, son 2, no, ¿verdad? Con eso, automáticamente todo se me cambia, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es que lo vuelvan a repasar, porque si bien es cierto, vamos a hacer un ejercicio hasta el otro martes, pero si ustedes no repasan esta información y iniciamos el otro martes, pues probablemente las dudas van a surgir, ¿verdad? Entonces, la idea es de que ustedes tengan ya la información de cómo hacemos los cálculos o qué cálculos tengo que hacer, ¿verdad? Para ir viendo toda esta información. Y la próxima semana, pues ya estaría preguntando de forma directa a ver si estamos realizando bien los cálculos. Bien. ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciada, ¿sería que a final de clase me podría regalar unos minutos solo para, necesito comentarle algo? Ok, está bien. Gracias, licenciada. Muy bien. Ok, bueno, entonces nos quedamos hasta acá. En la plataforma ya está ampliado el tiempo, creo que ya lo vieron ustedes, ¿verdad? Ahorita terminamos este ejercicio, ya lo tienen como base. Y el anterior también ya lo tienen, entonces era lo único que en teoría, ¿verdad? Les tendría que faltar. Entonces está para entregar el día sábado, si no estoy mal, a las 6 de la tarde, creo. Igual, si tienen alguna duda todavía de aquí al viernes, pues me la pueden consultar, ¿verdad? Porque sí, me hicieron algunas consultas a algunos integrantes de los grupos, pero todos los demás, pues no hicieron consulta. Yo deduzco que, pues, todo estaba claro, ¿verdad? Entonces, pero todavía tenemos estos días, ¿verdad? Por si tienen que ampliar o agregar más información. Bien, entonces nos quedamos hasta acá. Cualquier cosita, por favor, me escriben al chat. Gracias, feliz noche. Licenciada. Feliz noche.